Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a empezar la conferencia de hoy. Es una conferencia que nos ofrece Irving Domínguez, quien es curador, con una especialidad pues, para la fotografía. Y de hecho su participación en el Diplomado Quehaceres se inserta en el marco de la exposición de Rodrigo Moya. Así que voy a leer su semblanza para poder luego dar la palabra a Irving. Irving Domínguez es curador y crítico de arte, realizó estudios teóricos y históricos sobre fotografía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, INA, y en el Centro de la Imagen. Participó en seminarios curatoriales en Teratoma, AC, la Fundación Colección Jumex y el Centro de la Imagen. Junto con Amanda de la Garza, curó la 17 Bienal de Fotografía en el 2016, además de fungir como jurado del certamen. Ha curado muestra para el Museo del Arte de la Ciudad de Querétaro, la Casa del Lago de la UNAM, el Centro Cultural Clavijero en Michoacán, entre otras instituciones culturales de México. Así también ha realizado la curaduría de muestras en varias ciudades de España, en Colombia, Guatemala y Dinamarca. Es coautor del libro Arturo Flores Varela, Esplendor de retrato en estudio, editado por Conarte en 2014. Ha publicado ensayos críticos en catálogo de exhibición, en memorias de festivales de fotografía y diversos encuentros académicos, y ha colaborado en publicaciones periódicas. Ha fungido como tutor en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo en 2017, y en la segunda emisión de Zona 6, 2015-2016, Programa de Residencias para Artistas Jóvenes, con el auspicio de la Galería Luis Adelantado de México. También fue colaborador del Programa de Fotografía Contemporánea de 2011 a 2018. Desde 2012 es parte del cuerpo de colaboradores del Programa Internacional Soma Summer. Ha impartido talleres en programas educativos de la Academia de San Carlos, de la UNAM, en Conarte, en Nuevo León, en el Gimnasio de Arte y Cultura en la Ciudad de México, Relaciones Inesperadas en Baja California y Local 21, Espacios Alternativos de Arte AC, entre otras instituciones. Ha impartido conferencias y participado en seminarios, coloquios y encuentros en diversas instituciones, como son el Instituto de Artes de la UAE, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Centro Cultural Tijuana. Bueno, Irving, muchas gracias. Te dejamos la palabra para tu conferencia. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Intentaré ser sucinto y claro también, y dividí esta presentación en dos secciones principales y quizá una complementaria. La razón es porque les voy a presentar dos curadurías recientes que para mí son muy relevantes. Una de ellas es la curaduría que se hizo sobre la Bienal, a partir de los resultados de la Bienal de Fotografía, la 17ª edición, que curamos Amanda de la Garza y quien está hablando. Un poco la idea es hacer un paneo de las muestras y, como tengo entendido que aquí hay una dinámica de diplomado, yo preferiría que si tienen dudas, sobre todo sobre cada una de las curadurías, las comentáramos inmediatamente después de que terminara la presentación correspondiente, para no dejarlas hasta el final, porque luego a veces ya pasa mucho el tiempo y las dudas luego se disipan, ¿no? Entonces, es un poco la sugerencia. La primera sección está compuesta por esta muestra, Las apariencias engañan, exploraciones a partir de la fotografía en México, una curaduría que me comisionó el Departamento de Curaduría del Museo Universitario del Chopo en el año 2000. En realidad me la comisionó en el año 2014 y la inauguramos en el año 2015. Yo recibí una invitación de Daniel Garza Usabiaga y de Esteban King Álvarez para cerrar un ciclo curatorial que ellos estaban realizando en el Museo del Chopo, en donde tenían como pretexto tomar un medio de producción visual y una discursividad asociada al medio para revisar la producción artística actual en México. Entonces, bueno, pasaron por la música y el sonido, habían pasado por el dibujo, habían pasado también por el texto y las artes visuales, y yo cerré este ciclo con una curaduría en donde invité a 18 artistas, la gran mayoría de ellos mexicanos,
gente también afincada en México, originaria de Colombia, Francia, Alemania, Puerto Rico y Cuba, ¿no? Y algo que también caracteriza mi trabajo curatorial es que yo estoy siempre intentando combatir esta demanda de mercado por el artista joven y siempre busco invitar artistas ya consolidados o artistas maduros, pues, ¿no? Porque luego de repente las dinámicas curatoriales hacen que nos olvidemos de los artistas con trayectoria y ya no coexisten sus obras con artistas jóvenes, ¿no? Entonces aquí había artistas muy emergentes, como podrían ser Julie Escoffier, o podrían ser, por ejemplo, Marco Treviño, que en aquel momento estaba iniciando su carrera, con artistas muy posicionados como Marta María Pérez Bravo, por ejemplo, o Jason Mena, ¿no? Y bueno, pues vamos a revisar un poco el origen de esta curaduría. Fue el siguiente: yo quería revisar la producción de la fotografía en México a partir de cómo se ponía a discusión su soporte material, es decir, cómo la materialidad de la imagen fotográfica era un elemento de reflexión importante para la producción artística en México. Y de esta manera yo marcaba una posición respecto de dos curadurías que ocurrieron en ese año muy importantes: Debe Dar y Detonar, curada por Gerardo Montiel Clint y Ana Casas y presentada en el contexto Foto España, que de alguna forma terminaba por legitimar toda esta producción fotográfica basada en la puesta en escena y en la narrativa que va de la reflexión totalmente subjetiva y personal a la puesta en escena completamente fantástica, y por otro lado toda esta narrativa de la fotografía mexicana que supuestamente es y debe ser documental, ¿no? Que además hay una tensión muy fuerte también con el documentalismo fotográfico en México, porque en efecto, bueno, pues ese fue como el primer gran lenguaje que marcó un canon dentro de la propia historia de la fotografía, y hay toda hay más de una generación de productores contemporáneos de la imagen fotográfica que se reconocen en el canon documental y no se reconocen en el canon del arte, ¿no? Entonces, la otra curaduría a la que me estoy refiriendo es Existe lo que tiene nombre, una curaduría que realizó Javier Ramírez Limón, que en paz descanse, ese mismo año para Camera Work, un espacio en San Francisco, con el apoyo de la Fundación Andy Warhol. Entonces, bueno, yo conocía muy bien ambas curadurías y yo quería posicionarme respecto de ellas, ¿no? Yo quería marcar una mirada, un abordaje totalmente distinto, o al menos que intentar hacer lo más poco convencional posible desde las lecturas canónicas de la fotografía en México. Como ustedes pueden ver, hay muchos objetos dispuestos museográficamente a alturas y en espacios no convencionales en los que se presentaría usualmente en una sala de museo. Hubo muchísima obra comisionada. Esta curaduría para mí fue bien importante porque tuve el enorme privilegio y el enorme placer de que la institución respaldara mi proyecto a través de la comisión de obra original a artistas invitados. Entonces el Museo del Chopo dio un presupuesto de producción a los artistas, además de pago de honorarios, como debería ser en todas las instituciones, y mucha de la obra que están viendo aquí se realizó ex profeso para esta muestra, con base en la revisión de proyectos recientes de los artistas seleccionados, ¿no? Lo presentamos en la Galería Rampas, que esto es una galería que se le ganó la remodelación de Enrique Norten. El Museo del Chopo ha tenido un diálogo a veces ríspido con Enrique Norten, porque la sección Rampas no estaba pensada para ser sala de museo, estaba pensado para ser área de tránsito, y el propio personal del museo resolvió volverle una sala porque entonces les quitaba una enorme cantidad de metros cuadrados de útiles para hacer muestras, ¿no? Entonces la Rampas es una sala poco convencional, no es un cubo blanco, aunque lo parezca. Se divide en dos niveles y tiene un descanso, y bueno, pues eso nos permitió, al menos me permitió a mí, dividir la muestra en tres secciones. Esta es la sección inicial, una sección intermedia que implica un descanso, que además era un área oscura para proyectos que requerían poca luz, y finalmente la sección de salida que conecta las demás salas, y que bueno, que había como
una serie de obras mucho más cercanas a procesos artísticos tradicionales, mucho más cercanos a la plástica, y ahorita me voy a explicar mejor con esto, ¿no? Fue una muestra en la cual, pues bueno, me pude trabajar con mucha libertad de parte del museo. Tuve un estupendo diálogo con la museógrafa, con Mara Reyes. Nos entendimos pues así que de una manera excelente. Y bueno, pues el museo tuvo esta enorme confianza para invitarme. Invité a Fabiola Menkeli, quien había recientemente ganado la 16ª edición de la Bienal de Fotografía, y ella estaba comenzando a trabajar con cianotipia, y entonces ella hizo estas cianotipias a partir de la sombra de las agujas del Museo del Chopo. Hay que recordar que el Museo del Chopo es un edificio hecho a finales del 19, fue hecho en Alemania, en Düsseldorf. Es un museo totalmente de alma de acero. Se hace, se desmonta, viaja por barco y viene a México para formar parte de una exposición de estas industriales, que se conocían como exposiciones universales, y finalmente se vuelve un museo de historia natural y después ya termina siendo patrimonio del UNAM como Museo del Chopo, ¿no? Y bueno, pues esta obra fue realizada básicamente en diálogo con la institución, porque una cosa que a mí me interesaba era poner en diálogo la historia del museo con la producción que se comisionaba. Era un poco la vocación que se buscaba tener en algunas de las piezas que se invitaban, ¿no? Estas son cianotipia directamente sobre lienzo, y bueno, fueron hechas específicamente con la sombra de las agujas del Museo del Chopo. Igual ahí, esto es como una formación muy técnica, pero es para que se den un poco un norte. Esto es de Jason Mena, un artista de Puerto Rico afincado en México desde hace ya varios años, y que trabaja mucho con la abstracción a partir de medios masivos de comunicación. Entonces esto es parte de una serie de trabajo con periódicos, con diarios de circulación, sobre todo masiva en el Valle de México, y es una selección de 300 recortes fotográficos, originalmente recortes de fotografías de prensa publicados en diario, cancelados con wash negro. Todas las imágenes pertenecen a imágenes de lo que conocemos como nota roja o imágenes de crimen. La decisión de Jason por cancelarlas con wash se debía a una forma de contestar a la violencia que se había normalizado en las publicaciones masivas mexicanas. Jason, como muchos otros artistas de América Latina, les desconcierta enormemente llegar a la Ciudad de México y ver en los periódicos 1, 2, 3 diarios en donde la primera plana hay un cadáver y hay información adicional, o hay una imagen soft porno que coexiste con la imagen de un cadáver, ¿no? Entonces, para Jason esto era demasiado, y esta pieza, que no tenía título originalmente y luego se llamó Nube, era una forma de contestar. Museográficamente esta fue la primera pieza de toda la muestra que se montó. Está montada a más de 3 metros de altura de la sala, y se podía ver a 2 niveles, desde la primera rampa y luego se podía ver también desde la segunda rampa en la sala de acceso, ¿no? De Edgar Durán, que es un fotógrafo joven, que está más vinculado al cine y a la producción editorial. Lo invitamos a presentar esta pieza, que fue resultado de una comisión, y es un escaneo, un archivo corrompido, mejor dicho, de un escaneo de una diapositiva. Es una serie que ha estado trabajando desde hace tiempo. Está trabajando con diapositivas de descarte de laboratorios fotográficos. Lo que hace él es escanearlas, y durante un proceso de escaneo se corrompió uno de los archivos, y esto le permitió crear esta impresión fotográfica sobre vinilo, y está montada directamente en la mampara museográfica. ¿Qué se hizo? Pues hicimos unos cortes verticales en la mampara, y literalmente se metió la impresión y se sacó.
Entonces, mucha gente cuando la veía pensaba que era una escultura, incluso hay gente que pensó en un primer momento que era como una escultura de cristal, y no, era una impresión de vinil. De Ilan Lieberman, una obra ya realizada de una serie llamada Foto Real. Foto Real es un proyecto muy largo y en esencia trata sobre esto. En la Ciudad de México, sobre todo en los periódicos de circulación masiva, hay una sección de anuncios clasificados. Tradicionalmente, hasta hace unos años, lo primero que aparecían eran anuncios de servicios personales. Y después, pues, esos espacios, o sea, originalmente aparecía gente que leía las cartas, hacía fisioterapia, yo qué sé, ¿no? Pero luego, poco a poco, esto se fue, comenzó a cambiar y fue dominado por servicios de carácter sexual que se anunciaban con eufemismos, como masajes, como masaje erótico, como servicio de acompañamiento, hasta que la Asamblea de la Ciudad de México decidió volverlos ilegales, ¿no? Y originalmente, como era de lo que más le dejaba dinero a los periódicos, eran unos bullets, eran realmente unas secciones de anuncios clasificados con unas frasecitas y un teléfono y una localización muy mínima, compañeras de una fotografía muy pequeña, lo que se conoce en el lenguaje de diarios como thumb, como el tamaño de un pulgar, que era muy característico, que decía foto real, de que la foto que aparece era de la persona que estaba ofreciendo el servicio y por lo general aparecía con la cara cubierta, pixelada, o aparecía el torso, no aparecía nunca el rostro. Entonces lo que hizo Ilan Lieberman fue tomar estas imágenes, pues ahora sí que impresas mecánicamente, muy pequeñas, y las expandió y las hizo stencil, las hizo también, hizo una serie gráfica, también hizo unos monotipos, si no mal recuerdo, y también hizo esta serie que son película de estireno montada sobre papel guarro. La película de estireno es originalmente transparente. ¿Cómo salen las sombras? ¿Cómo salen todas las áreas negras? Por acción directa. La gente caminó sobre estas impresiones y la mugre de los zapatos es lo que produce la imagen. Las áreas blancas son las áreas en donde se reservó la película de estireno, ¿no? Entonces teníamos un video donde se ve el proceso a nivel de piso y teníamos las piezas montadas, que era una selección de 3 piezas, que son piezas bastante grandes. De hecho, Ilan, cuando hizo los esténciles, las piezas las hizo sobre, se me fue el nombre de esta avenida, que desde la década de los 30 ha sido distrito de prostitución de la Ciudad de México, cerca de la Merced, no es la Merced propiamente, que es Avenida Pino Suárez, un poquito antes, San Pablo. Y pues bueno, en los andadores de San Pablo colocó, con ayuda de un asistente, pues estas papeles guarros cubiertos de estireno, y la gente le caminaba, se mojó un poco alrededor para crear como una densidad suficiente para atrapar el polvo, y bueno, pues ahí se hace la imagen, ¿no? Con los esténciles también intervino áreas de prostitución de la Ciudad de México, sobre todo Sullivan, por ejemplo, ¿no? Que es como un distrito también que se considera de los más antiguos, de hecho no, porque la Merced siempre ha sido distrito de prostitución desde la década de los 30. Bueno, pues era de la serie Foto Real, ¿no? Invité también a un artista multifacético alemán avecindado en México, Wolfgang Scholz, que es cineasta, también colabora mucho con Demian, con la compañía de danza de Isabel Beteta, y también hace pintura y hace fotografía. Entonces, bueno, pues lo invité porque estas son una selección de pisos de museo. Entonces, Wolfgang viaja mucho, y uno de sus como souvenirs favoritos es fotografiar los pisos de los museos. Entonces, cuando estábamos platicando, viendo su portafolio, me enseñó este proyecto, que es el proyecto Ariadne,
y entonces me encantó que muchas de estas fotografías de pisos de museos tuvieran una semejanza en términos formales con las pinturas que él hace. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue imprimir una selección de 6 pisos de museo, ¿no? Papka asegura que él es uno de estos fotógrafos, junto con Ramiro Chávez y Diego Pérez, que vienen del campo estrictamente de la fotografía y comienzan a tener una serie de navegaciones plásticas que los van a llevar a Diego a la escultura y a la instalación, a Ramiro a la gráfica y a la pintura, y en el caso de Papka a un híbrido fotográfico, porque sus proyectos, si bien la gran columna discursiva es la fotografía, comienzan a tener elementos que los complementan, como son el dibujo, la fotografía recuperada e intervenida y también los objetos que él colecciona asociados a los proyectos, ¿no? Este es un proyecto que hizo en Aguascalientes, producto de una residencia, y está dedicado a una fábrica muy emblemática de Aguascalientes, la fábrica JM Romo, si no me equivoco, pues para no mentirles, ahorita regreso. Sí, JM Romo, y él encontró que había un centro de actividades paralelo a la fábrica, que está prácticamente en desuso, pero que, bueno, es casi un museo, donde están los trofeos de cacería de la familia, y bueno, Papka hace esta representación muy personal de este esplendor anterior de una fábrica muy importante para México en la década de los 70s y 80s, y bueno, pues hay una selección de imágenes de los interiores, un video de una de las áreas de esparcimiento, una cornamenta comprada en un mercado de pulgas, porque han de saber que, bueno, que la casa es una tradición hidrocálida y gracias a ella se acabaron a todos los venados de la región, y el Cerro del Muerto, ¿no? Dibujado, que originalmente era un apunte de una bitácora y que luego él ya dibuja a una escala mayor, ¿no? Para ser montado en la sala. Es un estilo del video, un poco el arreglo en sala, ¿no? De una imagen recuperada también de un cazador. Y bueno, pues ahí es la nostalgia del venado. De hecho, esto lo presentó en Aguascalientes al término de su residencia, pero característico de Papka es muchísimo más complejo y elaborado porque hay muchos más elementos materiales, muchas más fotografías, muchos más dibujos, y bueno, aquí hicimos una selección únicamente para esta muestra colectiva, ¿no? De Andrés Orjuela, artista colombiano afincado en México desde hace ya varios años. Orjuela presentó esta pieza que es una adaptación en video de un diaporama. ¿Por qué? Porque queríamos presentar el diaporama que está en la colección del Changarrito, pero cuando nos prestaron la pieza nos dimos cuenta que los proyectores de diapositiva no funcionaban. Entonces tuvimos que resolverlo a través de digitalizar las imágenes y montarlo en dos proyectores de video por separado, ¿no? Pero el efecto era el mismo. El efecto era, en un proyector hay una flor, ahora les digo cómo se llama, una lirium rosa que se conoce como Acapulco. Eso estaba en un proyecto de diapositiva fijo, y en el otro había 80 imágenes de ejecuciones en Acapulco que él había encontrado solo de comprar 2 periódicos de un mismo día en un viaje a Acapulco. Entonces, la pieza estaba hecha de tal manera que tú te parabas enfrente de uno de los 2 proyectores y decidías si veías la flor o los cadáveres. Pero cuando tú llegabas veías esta imagen híbrida que no sabías qué era. Pero si te parabas enfrente del proyector que tenía la flor, veías la ejecución. Tengo que decir que en mis curadurías siempre sale lo político. O sea, no es que yo lo evite, pero siempre salen cosas políticas. Y se van a dar cuenta que es una constante. Esto es de Marta María Pérez Bravo, a quien muchos ubican por su trabajo en blanco y negro, sus puestas en escena muy sofisticadas sobre santería cubana, sobre los ritos de santería.
Y en el caso de, este ciclo ya terminó, ella sigue trabajando con temas de lo sobrenatural, ahora está trabajando en video y foto con cuestiones relacionadas con el espiritismo, pero el espiritismo histórico, el que funda, ahorita les digo, aquí tengo la información, de una vez les enseño la secuencia, de Allan Kardec, que es como el padre del espiritismo decimonónico, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la querida Marta María es que ha releído el libro original de Allan Kardec y ha reinterpretado poéticamente sus instrucciones para comunicarse con los espíritus. Entonces, este es un díptico, son dos piezas fotográficas, una color, una blanco y negro, y llevan proyectadas encima de la impresión fotográfica dos videos con la misma escena, con los colores inversos. La impresión a color lleva una proyección a blanco y negro y la impresión a blanco y negro lleva una proyección a color. Y es una mano acariciando el cabello de estas mujeres, que son nada más y nada menos que las hijas de Marta María, y la mano que acaricia es la mano de su madre. Fue una pieza que gustó mucho. Fue como de las más populares en la muestra. Ok, muy bien. Bueno, de Miguel Ángel Ortega, dos videos, aquí los stills, en donde si bien había imagen, lo importante era el sonido en ambos casos, que también era un poco como este truco de mi parte de meter obra con un cierto peso visual, pero que en realidad el gran sentido de la obra era lo sonoro, que era un atardecer, un árbol lleno de pájaros en Eje 6 Sur, en Ángel Urraza, y el otro era un charco en el lago Texcoco, cerca del lago Texcoco, en donde se escuchaba la llegada de un avión al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? De Marco Treviño. Marco Treviño tiene una historia muy interesante. Yo lo conocí como alumno del PFC 14 en Monterrey, y él traía una crisis con la fotografía. Entonces, él entró como no muy convencido de la foto, y entonces, de hecho, la abandonó y regresó a la pintura. Y actualmente está representado por Hilario Galguera. Pero su trabajo tiene que ver mucho sobre la cuestión de la invisibilidad o de lo no visible. Y para eso le sirvió mucho pelearse con la fotografía. Y una de las primeras piezas de Marco que resuelve su conflicto con la fotografía, pero que lo reconcilia con la pintura, es Eclipse. Esto es una pieza que terminó siendo una comisión porque la original se destruyó, y no la destruyó él, sino la destruyeron los espectadores. Eran 3 cuadros grandes hechos con improntas de periódico, es decir, lo que él había hecho era quemar periódico, y en algunos hizo un proceso cruzado. El lienzo lo humedeció, mojó en solvente los periódicos y luego embarró las hojas de periódico sobre estos lienzos de gran formato, y luego quemó periódico, y luego la ceniza del periódico la impregnó en los lienzos. El problema es que en Monterrey, cuando él hizo la primera muestra, como no tenía ninguna protección, la gente se dio cuenta que el sustrato era muy endeble, y entonces empezó a darle dedazos a la pieza hasta que la destruyó. Marco estaba fascinado, estaba encantado, guarda el registro de esa destrucción como un gran trofeo, y cuando le propuse presentarla en el Chopo, me dijo, pero es que no quiero que las vuelvan a destruir. Entonces, bueno, pues hace esta nueva versión de Eclipse, o esta versión 2.0, ya mucho más compacta y con un enmarcado que lo protege, pero hay un viso en el caso de esta pieza, porque estos son cenizas del día siguiente después de que Murillo Karam, que en aquel momento era procurador de justicia de la República, da este famoso informe de la verdad histórica sobre qué le había pasado a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ¿no? Y bueno, pues era un poco como una suerte de memorial, un memorial discreto y un memorial abstracto dedicado pues a estas víctimas de la desaparición forzada, y también obviamente, bueno, pues una alegoría a la respuesta de un artista hacia el discurso del Estado, ¿no? al discurso judicial.
de Michael López Murillo, que vive aquí en Puebla, seguramente muchos de ustedes conocen su obra, pues presentamos 2 piezas, una app que me pareció en ese momento interesante, que era como una app para fotografiar muñecas y determinar si esas muñecas predisponen a la bulimia o la anorexia. Entonces tú te podías descargar la app en tu teléfono y ahí estaba el instructivo para utilizarlo, ¿no? Y la otra pieza es un proyecto mucho más sutil que ahora les voy a presentar, que era una propuesta para cambiar el empaque de leche Lala por una familia más bien mestiza. Y que Lala le contestó diciéndole que no, muchas gracias. Entonces había una mesa de documentación con la petición en change.org y todos los comentarios que se produjeron. Es interesante porque Lala, por ejemplo, es una de las pocas marcas que, si ustedes ven la tele pública, Canal 22 tiene una sección llamada Zona D, que sale los domingos después de las 10, 11 de la noche y pasa películas de temática de diversidad sexual, ¿no? O sea, temática gay, temática lésbica, temática bisexual, temática transgénero. Entonces, cuando se inauguró esa sección, Lala amenazó al Canal 22 con sacar su publicidad si no retiraban esa barra de su programación. Entonces no la retiraron y Lala dejó de apoyar canales de televisión pública porque pues promueven cosas con las que no está de acuerdo la compañía, ¿no? El colectivo Estética Unisex, afincado en Monterrey, creado e integrado, mejor dicho, por Futuro Moncada y Lorena Estrada Quiroga. Es esta instalación, que también fue una comisión, y que es parte de un proyecto larguísimo, que se llama Fundidora SADCB Ciudad Invisible, y tiene que ver con el pasado del Parque Fundidora en Monterrey, que ahora es un centro cultural, pero que antes fue pues, una fundidora de acero, de las más importantes del país, que se va a quiebra en la década de los 80 y que además crea un gran colapso económico en la ciudad de Monterrey y en el estado de Nuevo León. Entonces, bueno, pues lo que han hecho Lorena Estrada y Futuro Moncada ha sido revisar el acervo fotográfico sobre la compañía fundidora que está en la Fototeca de Nuevo León, cuyas instalaciones están en el Parque Fundidora, y volver a revisar la historia visual de ese pasado glorioso de la industria acerera y reinterpretarlo a partir de instalaciones, proyectos editoriales, interpretaciones, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues había una fotografía en la cual se alteraba el sello conmemorativo de fundación de la empresa, que incluía la fecha de cierre de operaciones de la empresa, una foto de archivo de la cancelación del timbre de esa conmemoración y un mueble que conseguimos de las oficinas del Chopo, que es un mueble burocrático, se los conseguimos, que soportaba un juego de postales, que eran postales en las cuales tú podías, este mismo sello que aparece en la impresión fotográfica, estaba en un sello con un cojincillo entintado y tú podías llevarte las postales y marcar el sello, ¿no? Y eran las fotos actuales de Parque Fundidora, sobre todo cuando se hace el Festival Pal Norte, que limita el tránsito libre al interior del parque, ¿no? De David Vera de Sonora, un proyecto que se llama Poemario Dulce. Este es un proyecto bastante interesante. Son traducciones al braille de versos de canciones de Alberto Vázquez. Es un libro objeto que está dividido en 2 tomos, en 2 volúmenes, mejor dicho, y la característica es que la decisión de hacer este proyecto es porque su padre se estaba quedando ciego y sordo por causa de la diabetes. Y su cantante favorito pues, era Alberto Vázquez, que además es un héroe sonorense, nació en Cajeme. Entonces, bueno, pues el libro está hecho con
esta pedacería de fotografías familiares que David Vera escanea, imprime y luego vuelve a perforar para hacer las palabras en braille. Y obviamente lo que pusimos fue, la gente no podía tocar los libros, pusimos un facsímil digital, una tableta para que ellos pudieran recorrerla, y un playlist con éxitos de Alberto Vázquez, ¿no? Un poco para redondear la puesta en sala, ¿no? De hecho, el proyecto dio para más porque él siguió trabajando con esta idea de la retinopatía diabética y luego hizo una siguiente versión que era una versión donde había muestras tomadas en laboratorio de cavidades y de cavidades oculares dañadas por la diabetes, ¿no? También presentadas en un librito muy lindo con unos manuales para hacerlo, para entender qué es la retinopatía diabética. Este es un grabado de Alfredo Salce, muy conocido, que está en la colección del Museo del Chopo, y que yo le pedí a Isaac Torres que lo reinterpretara. Isaac es urbanista y también hace proyectos artísticos, y una cosa que cuando yo lo invité, él me dijo, es que hay un grabado que yo vi en el Chopo y dije, sí, esa es la parte de la colección, y me dijo, yo quiero trabajar con él. Entonces, este grabado es un grabado que recupera un evento muy aciago en la historia de la vida política mexicana. Sucedió en el sexenio de Lázaro Cárdenas, y lo que sucedió fue lo siguiente. Hubo una confrontación en una celebración del 20 de noviembre en el Zócalo, entre una facción ultranacionalista, los Camisas Doradas, contra los simpatizantes del Partido Socialista Mexicano. Y los Camisas Doradas venían a caballo y empezaron a soltar disparos en el Zócalo. Entonces, para evitar una masacre, los taxistas, que eran simpatizantes de los colectivos anarquistas y los colectivos socialistas, empezaron a embestir jinetes, y así se evitó pues una masacre, ¿no? Fue muy interesante porque después de este hecho, Lázaro Cárdenas lanza a través del Congreso Mexicano una proclama para prohibir que esta gente se vuelva a asociar y tengan participación en la vida política mexicana. Indirectamente esto va a permitir, mucha de esta gente era de Jalisco, indirectamente esto va a dinamitar varias décadas después el surgimiento del Yunque. Y entonces Isaac reinterpretó este grabado emblemático que estaba incluido en las cajas del TGP, del Taller de la Gráfica Popular, a partir de recuperar la página del Universal, en donde aparecía la foto, que está en la esquina superior derecha. Ahí es la foto original del taxi embistiendo al caballo. Obviamente Salce invierte por cuestiones de composición el sentido de lectura original de la imagen, y luego comisionó esta escultura que parece como pastel de merengue, pero que tenía que ver con esta idea de romper un poco la memoria monumental, la idea de memoria monumental, y también un poco para romper la relación bidimensional con fotografía y gráfica, ¿no? Esta es una serigrafía a partir de una plana original de El Universal. Ahí puse textos que estaban en sala para explicar quiénes eran los Camisas Doradas y por qué esto era un episodio importante y todo esto, ¿no? De Alfredo Caram, de Sonora, una correlación entre esculturas y fotografía, y él es de Sonora. Entonces, bueno, pues está un proyecto llamado Jardín, en donde, bueno, lo que se presentaba una selección de 5 impresiones sobre sus exploraciones en la ciudad de Hermosillo, su experimentación con plantas y productos plásticos que utiliza un poco como contenedores y semilleros, y un conjunto de esculturas que en realidad estaban pensadas para ser semilleros, ¿no? Fue también la primera vez en que Alfredo pudo presentar ambas producciones juntas, porque cuando lo visitan en su estudio le piden o las fotos o las esculturas, y entonces yo fui y le dije, presentemos ambas, no veo por qué
o sea, dividirlas, si son integrales al proyecto mismo, ¿no? Y bueno, museográficamente cerrábamos con esta pieza, una instalación de Julie Escoffier, una artista francesa joven, actualmente afincada en Chiapas, y que también fue una comisión. Yo quería un artista, que esto es una observación que me hizo Blanca Gutiérrez, que es académica de la Academia de San Carlos, en la UNAM, y me decía, es que los artistas mexicanos son muy prolijos, no se salen del margen, lo hacen todo muy bien, muy bonito, les importa mucho la factura material, y una cosa que me desconcierta mucho el arte mexicano, no solo del contemporáneo, sino del moderno también, es que no hay riesgo formal, y ya me cansé de eso. Entonces, curiosamente, cuando ella vino con un grupo de alumnos a un recorrido que hicimos para alumnos de posgrado de la Academia de San Carlos, cuando vio la pieza de Julie me dijo gracias, porque evidentemente se ve que esta chava no es mexicana. Entonces, en el caso de Julie Escoffier, ella está trabajando con yeso y con químicos de procesos antiguos fotográficos. Entonces, esta base de yeso tiene una esquina de cloro, que además fue afectada por el moho, como ustedes pueden ver, y así se quedó, ya le encantaba que estuviera así. Y luego hizo unas esculturas que eran una tipología de colas de dinosaurio, porque el Museo de Historia Natural, que estuvo alguna vez en el Chopo, fue muy famoso por un dinosaurio, por un esqueleto de Diplodocus, que llenaba la nave entera. Y de hecho el foro que tuvo anteriormente se llamaba El Dinosaurio, y aún preserva el nombre. Y bueno, lo que hizo Julie fue hacer esas esculturas mezclando yeso con sales de ferrocianuro para cianotipia y químicos para papel salado. Entonces, en el transcurso de la muestra, el color de la escultura variaba. Además, para demostrar que la base tenía una intervención de cloro, pues le pusimos una camisa que contenía tinta, y entonces bueno, el yeso chupó la tinta, excepto en la esquina donde había sido intervenida con cloro, ¿no? Hay que decir que a los niños les encantaban estas piezas y que en más de una ocasión intentaron robárselas. Y bueno, había otros dos obras que son fanzines, un fanzine de Roberto Salazar, una publicación llamada Nodo, que se hicieron 2000 ejemplares gratuitos a color, volaron, y de Carlos Iván Hernández, Te estoy viendo, un fanzine a una sola tinta, también 2000 ejemplares, que también voló, porque el Museo del Chopo en aquel momento tenía una política editorial con fanzines. Entonces cada muestra la acompañaba un fanzine, y en este caso pues pudimos hacer dos, ¿no? Y que también continuaban. El caso de Roberto Salazar era una reflexión sobre la foto de turista, pero era como el turista que hace fotos de otros turistas haciéndose fotos, ¿no? Con tablets y con teléfonos. Y en el caso de Carlos Iván, es una casa que supuestamente le perteneció a Amado Carrillo Fuentes, que está en Hermosillo, que está expropiada desde hace ya casi una década o más, y que está ahí abandonada y que nadie sabe qué hacer con ella. Han querido hacerla centro cultural, oficina de gobierno, y ahí está. Entonces ha vuelto como una especie de como de espacio natural para que los grafiteros y los tagueros entren y pues hagan lo suyo, ¿no? Y bueno, pues ahí, bueno, esta es la primera. Antes de pasar a la segunda, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda o les gustaría que abundara sobre alguna pieza, o no sé, si tienen alguna inquietud, porque lo que sigue también nos va a llevar bastante tiempo. ¿No hay duda? A ver, dime. Ahora ahí va el micrófono. Yo quisiera saber, pones mucha atención sobre, evidentemente no lo has dicho, sobre la materialidad
en relación a otras formas de llegar en relación a la fotografía, ¿no? ¿Cómo haces el proceso? Primero, ¿tienes en mente algunos artistas? ¿Tienes en mente una línea? ¿Cómo generas este proceso? Porque se nota que en todas las piezas hay mucho cuidado de la relación fotográfica expandida hacia otras posibilidades múltiples y varias, ¿no? Y esta cuestión también que dices que siempre se hace evidente a través de aspectos políticos. No sé, ¿qué nos podrías contar sobre este proceso de cómo vas gestionando? En el caso de Las apariencias engañan, yo tuve carta blanca y para mí fue muy importante, si bien tuve una interlocución muy importante tanto con Daniel Garza y Esteban Álvarez, con Esteban King, también vino mucho a preocuparse por la muestra el director del Museo del Chopo, José Luis Paredes Pacho, y a él le agradezco mucho sus intervenciones porque fue muy puntual con sus reflexiones al respecto, ¿no? Creo que, al menos en mi caso, para esta muestra lo más importante era cómo no desbalagarme, porque tenía claras ciertas piezas que yo conocía, y en efecto hice visitas de estudio. Como tuve un año para poder trabajarla, entonces tuve bastante tiempo para poder acercarme a artistas, hacer visitas de estudio, pedir portafolios, y cuando se dio la posibilidad de tener presupuesto para hacer comisiones, entonces fue fantástico porque bueno, pues ahí fue también con cuánto contamos, qué puedes hacer, cómo va a bajar esto a sala propiamente, y la verdad es que eso fue para mí muy importante, ¿no? En algún punto me dijo a Daniel Garza, tú invita cuantos quieras, o sea, pueden ser más de 20, y como al 16 dije, no, ya, esto es demasiado, o sea, esto es o sea, esto ya mentalmente comienza a ser pesado incluso para manejarlo mentalmente, entonces bueno, ya en el 18 dije, bye, y de hecho, un poco museográficamente, van en el orden en el cual fui como confirmando su participación. De hecho, Yuli fue el último y por eso Yuli cierra la muestra, ¿no? Porque fue un poco como algo que tenemos un amigo en común, Juan José Soto, y entonces me presentó su trabajo y le dije, ya, estás invitada, y o sea, quiero que lo hagas, ¿no? Y también como para poner este elemento de estridencia formal que también aporta en cierto sentido tanto Alfredo Caram como Isaac Torres. En el caso de lo político, pues sí, siempre hay preocupación de parte del director de un museo y el personal, ¿no? De que pues no estés tocando temas sensibles o alguien lo tome como una ofensa. Y en ese sentido, a pesar de la preocupación que le puedo generar en algún momento pues, a la dirección del museo, siempre hubo, o sea, comprensión, y creo que en ningún caso se modificó el contenido de ninguna pieza, ¿eh? O sea, en ese sentido no llegamos a una censura como vertical, sino llegamos a un proceso en que fuera lo más claro posible, ¿no? Que fue un poco una discusión, sobre todo con Esteban King, porque él me decía, es que hay demasiada información en las cédulas, y yo opinaba lo contrario, le decía, al contrario, me parece que el espectador requiere tanta información como sea necesaria. Entonces, creo que un gran problema del arte contemporáneo es que las cédulas son demasiado técnicas, o como la intermediación textual es a veces un poco críptica, entonces lo que yo quería era como romper eso con cuánta información se pudiera meter. Por ejemplo, la pieza de Isaac Torres, pues eran más de 2 cuartillas de texto, y pues quien lo quisiera leer adelante, ¿no? Que de hecho sí generó un gran interés, porque sí había gente que estaba como, oh, no conocían ese episodio, ¿no? O conocían iconográficamente la obra, pero no sabían a qué estaba relacionado con certeza, ¿no? Y bueno, creo que eso es como lo que te podría decir. No sé si alguien tiene otra pregunta para pasar a esta muestra. Sí, sobre la pieza de Jason Mena, ¿por qué fue la decisión museográfica de 3 metros? Resulta que en la primera rampa el muro derecho llega a medir prácticamente como casi 7 metros. Entonces, como eran piezas muy pequeñas, a mí me preocupó que como era gouache, y si bien tiene un sustrato para montarlo a muro, que es un acetato libre de ácido, me preocupaba que la gente, ¿sabes? Como eran tan chiquitas, no solo les diera un dedazo, sino que además se las quisiera llevar.
Entonces, Jason sí es muy, como muy quisquilloso al respecto. Y él dice que si se pierden ciertos número de piezas, o sea, por la naturaleza de la pieza, si hay un poco de pérdida no pasa nada, pero él me dijo, no, yo sí quiero conservarlo todo. Entonces, la decisión museográfica fue llevarlo hasta prácticamente el techo. En la segunda rampa, al final, hay un balcón interno donde puedes ver hacia abajo la primera rampa. Entonces, ahí sí la obra te quedaba un poco como casi a la altura de la mirada, pero desde la primera rampa te quedaba altísimo, como a la altura de las bocinas. Pero esa era un poco también la idea, o sea, hablar de la abstracción formal como un recurso que plásticamente modificaba la experiencia del espacio, que en este caso era la experiencia de la sala museográfica. Y esa obra nos lo permitió. Y fue por un criterio básicamente como de control de acceso a la obra del público, pero después se volvió también como una pieza que modificaba la experiencia espacial en la sala. Y la museógrafa estaba súper entusiasmada porque me decía, nunca habíamos utilizado ese espacio en la sala, y de hecho en siguientes muestras, Magali Lara, J. Izquierdo, sí se empezaron a utilizar ya, o sea, casi hasta el techo, ¿no? Porque era como una especie de, o sea, como nadie había subido tan alto, pues era como de, y se puede utilizar hasta allá. Entonces cuando hicimos este rompimiento de la media museográfica, fue fantástico porque otras muestras en el futuro comenzaron a explorar estas alturas en la sala, ¿no? Pues bueno, voy a pasar a la siguiente, y creo que también voy a apurar porque ya consumí bastante tiempo. El 2016 fui junto con Amanda de la Garza, curador de la 17ª Bienal de Fotografía, y fui miembro del jurado, una posición bastante complicada, como ustedes podrán comprender, porque fui juez y parte, y seguramente ustedes estarán un poco al tanto de la polémica que generaron los resultados, ¿no? Pero bueno, Amanda y yo titulamos la muestra Anacronismo de las imágenes, documentos y recuperaciones, un poco para intentar englobar lo que habíamos encontrado en la selección de los 49 artistas que conformaban la 17ª Bienal. Perdón. 49 artistas, ¿por qué? Bueno, pues porque tuvimos más de 800 postulaciones, y la verdad es que intentábamos recuperar la mayor cantidad de propuestas. Había cosas muy buenas que no pudieron entrar por cuestiones de limitación de espacio, es decir, por una cuestión del límite museográfico. O sea, no fue por una cosa de, no es que no estás porque me caes mal, no, pues ya no cabe. O sea, entonces, y también hay que resolver museográficamente de manera digna y de manera coherente, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos a 49. Y Talia Schmelz, que ya no dirige el Centro de la Imagen, pero en ese momento lo dirigió y tuvo a su cargo 2 bienales, la 16ª y esta, bueno, y también sí, sí buscaba que la bienal se comportara como un evento internacional, como una bienal real, con curadores, que hubiese un proceso de trabajo previo, que no fuera un formato de salón. El gran problema que tienen los certámenes nacionales en México, la Bienal Tamayo, la Bienal Salce, el Premio de Arte Joven en Aguascalientes, es que realmente son muestras de salón, es decir, una convocatoria abierta, se envían postulaciones, un jurado selecciona y eso se cuelga y alguien gana. Pero no hay un diálogo curatorial, no hay un trabajo curatorial en realidad. Entonces, Itala buscaba combatir esto desde la edición anterior, cuando invitó a Magnolia de la Garza, nada que ver con Amanda, y Mauricio Alejo, para ser los curadores de los resultados de la 16ª edición de la Bienal. Luego nos invitó a nosotros, que sí fue muy complicado porque cuando Magnolia y Mauricio no fueron miembros del jurado, nosotros sí, entonces sí fue complicado, y eso fue una cosa que no se vio desde la institución y ya se corrigió, pues, ¿no? Pero nosotros pagamos el pato, no importa. La verdad es que nosotros disfrutamos mucho la experiencia. Y hay que decir que este proceso fotográfico, este proceso curatorial se inauguró en diciembre del 2016, pero empezamos a trabajar desde febrero del 2016. O sea, nosotros trabajamos prácticamente 9 meses entrevistando artistas, dialogando con ellos, asesorándolos en la producción y, por supuesto, el montaje, ¿no? O sea, sí fue un proceso muy largo en un tiempo corto, porque en realidad no teníamos chance para más por los calendarios, ¿no?
Entonces, bueno, pues algunos puntos esenciales de qué es lo que hemos encontrado en la Bienal como resultado para articularla, una relación con la propia historia de la fotografía, a través de la fotografía misma. Una cosa que Amanda y yo queríamos dejar claro, que arte contemporáneo y fotografía no tienen por qué ser leídos como prácticas distintas, sino que están integradas en la forma en cómo se entiende el arte contemporáneo mexicano, que eso fue quizá lo que más molestó a la vieja guardia de la fotografía. Obviamente, aunque hubo pocos, pero sí hubo proyectos documentales y de corte fotoperiodístico que queríamos incluir y que estuvieron incluidos. La idea de fotografía como brasa, que es de Didi Uberman, la idea de que toda colección de imágenes, todo archivo, tiene huecos provocados por el uso de la imagen misma. Y entonces eso genera residuos que son marcas ideológicas, ¿no? Y bueno, pues obviamente esta idea de desde dónde se piensa el mundo de las imágenes, ¿no? Obviamente nosotros no estábamos pues inventando nada, ya en la 9ª edición, la del 99, hubo una selección curatorial que acompañaba el resultado de la convocatoria, y también hubo cruces entre arte contemporáneo y fotografía, y nosotros de alguna forma queríamos retomar aquella experiencia, ¿no? Un poco había otros conceptos que eran constantes en la selección, ¿no? La idea del anacronismo, la coexistencia entre procesos análogos de la imagen, procesos antiguos como la impresión Van Dyck, la xenotipia, el ferrotipo, con procesos totalmente digitales, ¿no? Imágenes apropiadas de Internet, memes, imágenes de baja resolución, y obviamente un cuestionamiento sobre la idea de la superabundancia de imágenes, ¿no? Que también ha sido un tema que en los últimos años ha dinamizado la reflexión en torno al mundo de la fotografía. Un poco hablar de la noción de temporalidad histórica, en cuanto que la fotografía está sujeta a una experiencia social y cultural, pero también se cruza con su propio pasado, ¿no? Y con otros pasados. Y bueno, esta idea también pues muy contemporánea de que las imágenes, o sea, con esta superabundancia de imágenes, la imagen que inmediatamente se produce también puede volverse anacrónica inmediatamente porque es sustituida por otras imágenes nuevas casi de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, bueno, pues queríamos hablar sobre la imagen desde la tecnología, entendiendo la fotografía como tecnología, no como una cosa de meramente técnica, sino como con toda la complejidad tecnológica. Y bueno, una cosa que nos dimos cuenta, hablar sobre cómo había estrategias documentales en la obra seleccionada, pero no había tantos proyectos documentalistas. Entonces, eso hablaba también de una suerte de límite que tenía que ver con la problemática que estamos viviendo como país, ¿no? Las problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Desaparición forzada, desplazamiento por despojo de recursos naturales no renovables, violencia provocada por grupos de crimen organizado, etc., etc., ¿no? Obviamente la idea de la frontera, no solo política, sino también un poco como en términos espaciales. También una preocupación muy fuerte por la cuestión de la gentrificación. Y bueno, también había, por supuesto, pues franja de producción ligada a lo personal, la historia familiar, las proyecciones del deseo, etc., etc., ¿no? Que es como más por lo que se conoce la fotografía mexicana al extranjero, ¿no? También hay el humor, por supuesto. Bueno, otra vez la cuestión de las imágenes de baja resolución y su consumo masivo, ¿no? Bueno, nosotros abrimos la muestra con esta pieza de Francisco Westendarp, Anna Atkins, que son
12 cianotipias hechas a partir de capturas de pantalla de navegar la plataforma Second Life, de navegar específicamente los mares de Second Life. Entonces, Francisco Westendar hace este avatar de Anna Atkins y se mete a los mares de Second Life, y entonces va capturando estos ejemplares marinos que pueden ser corales, anémonas, algas, que están ahí en una plataforma prácticamente en desuso y que en realidad él trae al presente a través de una técnica antigua, cruzando la historia de la fotografía, pero también esta noción de que la tecnología está atada a su obsolescencia, es decir, lo que hoy puede ser la plataforma predilecta de todo el mundo, en 5 años igual no le significa ya nada a nadie, ¿no? Como le pasó a Second Life, ¿no? Eso le va a pasar a Facebook, le va a pasar a Instagram, le va a pasar a muchas otras plataformas, ¿no? Hay como una fecha de caducidad que no tenemos claro todos, pero va a llegar, y entonces estas plataformas de consumo cultural pues se sustituyen las unas a las otras, ¿no? Y esto era un comentario sobre esta corta temporalidad, esta corta vida que tuvieron a partir de sus propios vestigios visuales, ¿no? No voy a meterme en todas las piezas porque son muchísimas, pero sí me gustaría como retomar algunos de los puntos que he comentado, sobre todo lo que tiene que ver con política. Por ejemplo, esto es de Bruno Bressani, un proyecto dividido en 3 partes, que es un memorial por los desaparecidos. En aquel momento, cuando él postula la Bienal, en 2015, había 25,000 personas víctimas de desaparición forzada, ya rebasamos esa cantidad, ya vamos por arriba de los 30, y esto fue una acción que él hace aquí en Puebla, un castillo que armó con gente que se dedica a la pirotecnia aquí en Puebla, lo hizo en un descampado y quemó en pólvora el equivalente a 25,000 cohetes. Obviamente no cupieron todos en el lechero porque pues, rebasa la cantidad, pero hizo una palabra de pólvora para completar la cantidad, ¿no? Entonces se presentaba la documentación en video del proceso, el vestigio de la acción y que eran las letras en cajas de acrílico y una caja de acrílico con las cenizas de la pólvora quemada, ¿no? Y de los papeles con los que se habían hecho los cohetes y tierra también, ¿no? De Diego Escorza, un artista muy joven de Morelos, esto que nos llamó mucho la atención. Estos son recortes de periódico de diarios que circulan en Cuernavaca y en otros municipios de Morelos, y están coleccionados en un lapso de tiempo de 4 años. Y entonces lo que Diego Escorza encontró es que había criminales que volvían a aparecer en la misma página 2 años después. Y todos ellos son criminales del orden común, es decir, gente que ha robado tiendas de abarrote, que ha robado tiendas de supermercado, que no sé, se robó un animal de granja. Entonces Diego encontró que había reincidentes y que volvían a aparecer en las páginas del mismo diario un par de años después. Entonces este muro de la ignominia habla un poco también como de un sistema judicial inoperante y demasiado poroso, ¿no? Acompañado de unos escaneos de la bitácora que dio pie a ese mural, ¿no? Lo que él llamaba Códice Zompantli. Bueno, chambeado, estética unisex, que aquí participaban con una intervención específica al fotomuro y que era otra vez un nuevo capítulo de Fundidor S.A., trabajando con imagen de archivo llevada a mural de gran formato, ¿no? De Gladys Serrano, un fanzine dedicado a Mario López Valdés, que es gobernador de Sinaloa, que hacia el final de su régimen estuvo pues, muy enturbiado por su relación con el cártel de Sinaloa, y este fanzine utilizaba fotos del Departamento de Comunicación Social que había subido a una página en Flickr y que ella había apropiado, cruzándolo con los balazos y titulares de periódicos de circulación nacional donde se acusaba a Mario López Valdés de proteger al narco, ¿no? Hicieron 1000 ejemplares de esta pieza.
una PAPCA, que esto era una selección. Estas son imágenes recuperadas de mercados de pulgas en la Benito Juárez, que es la delegación donde él está, bueno, la alcaldía actualmente donde está trabajando la gentrificación, y que no manipulan las imágenes originales, las imprime en procesos análogos y luego las manipula. Y un libro que hizo con una edición del proyecto, ¿no? Que es parte de esta reflexión sobre la gentrificación de la Benito Juárez, ¿no? La Benito Juárez tiene esta arquitectura funcionalista, con colonias hechas entre los 50 y los 70, que actualmente están habitadas por adultos mayores y que en realidad terminan vendiéndolas o falleciendo y que dan pie a edificios de departamentos, ¿no? De Víctor Sulzer, un trabajo que está vinculando gráfica, pintura y fotografía a través del collage, y que son piezas de pequeño formato. Víctor se ha vuelto muy famoso por hacer memes pintados a mano que circulan en Facebook. En realidad es parte de un proceso de trabajo que él hace desde hace varios años, es un gran artista gráfico, y bueno, pues él decidió generar este híbrido en donde lo mismo puede funcionar como imagen desde un canon plástico hasta como una imagen leída desde lo contemporáneo, ¿no? Y todos son recortes de periódico con trabajo hecho en gouache y tintas, ¿no? Vale la pena señalar que también estuvo seleccionado con otra obra en la Bienal Tamayo, y esto también habla de cómo ciertos artistas ya no están definidos por el medio que utilizan, porque pueden estar en un certamen nacional o en otro, por ejemplo, ¿no? De Mauricio Palos, como veníamos de esta dinámica del fanzine, pues bueno, también hicimos un fanzine impreso en rotativa sobre migrantes, sobre todo de la región de Guerrero, que viven en Nueva York y que se volvieron visibles a nivel público en Estados Unidos porque ellos fueron los primeros en protestar por la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, ¿no? También se hicieron 1000 ejemplares que se podían repartir gratuitamente, y es un viaje inverso de Nueva York a Guerrero para entender, bueno, pues una familia, la familia Hernández, y, o sea, lo que empieza como un documental sobre migrantes mexicanos se vuelve un documental sobre la gente que vive en Guerrero en medio de esta guerra entre las fuerzas federales y el narcotráfico, ¿no? Ferrotipo, una técnica antigua de un fotógrafo uruguayo avecinado en México, son vistas nocturnas del viaducto. Pero un poco para hablar de que no toda la imagen digital, sino también había procesos antiguos. Bueno, aquí es complicado ahí como, no puedo detenerme en todas, pero por ejemplo, en el caso de Brenda Moreno, por ejemplo, logramos, una cosa que nos interesó mucho a Amanda y a mí era, como tuvimos haciendo este trabajo con los artistas, en algún momento dijimos, ¿nos dejarías presentar parte de tu proceso de trabajo junto con la pieza final? Y hubo algunos artistas que aceptaron, entre ellos Brenda Moreno. Entonces hay una vitrina donde había cuadernos de trabajo para llegar a esto que se llama B2B, que es una serie que terminó como fotolibro. Y de hecho fue tan como intenso el diálogo que tuvimos con ella que presentó una fotoescultura. Lo que están viendo en esa cajita es una fotografía familiar intervenida y está tensada entre varios hilos, ¿no? Entonces, bueno, era como una aproximación tridimensional que ella hizo durante el proceso de resolución de la pieza de la Bienal, una de las páginas de los cuadernos de trabajo, que después definirían la edición del libro, ¿no? Técnicas antiguas como la impresión Van Dyck de Lourdes Grobet, con esta mirilla que dejaba ver estas fotos en película diapositiva de microprocesadores de cámaras,
poco como su comprensión desde lo análogo hacia lo digital, ¿no? Apuntes de una negociación que tiene que ver con una memoria del secuestro del propio artista. Jesús estuvo secuestrado 9 días y logró escapar. Y justo cuando antes de que lo secuestren, comienza a trabajar con abstracciones numéricas, y después de que sobrevive a este hecho terrible, comienza a volver a trabajar sobre series numéricas. Entonces, estos son una serie de obras que está haciendo con calculadoras de papel. Entonces trabaja, pues obviamente, la cinta de papel, la escanea y la magnifica, o hace esculturas que ocupan toda la mesa, pero son 12 metros de rollo de cinta de calculadora intervenida con abstracciones que él hace jugando con los números y con los signos. Y bueno, pues esto está hecho en papel bond de más de 600 gramos, si no me equivoco, y está montado directamente al muro, ¿no? Algo interesante es que recuerdo que la producción tuvimos un desacuerdo con nuestro patrocinador, porque él decía que si era una muestra de foto porque íbamos a imprimir en papel bond, que le parecía una elección muy vulgar. Entonces le decíamos, pues es que en realidad es un ejercicio de gráfica, entonces viene de un papel de uso masivo y no tendría por qué pasar por la impresión fotográfica. Entonces, bueno, después de que tuvimos discusiones, terminó siendo bond. Y la pieza le ha ido muy bien, porque le decía, se les va a romper, y no, ya lleva 4 itinerancias y la pieza sigue entera. Ahorita está en Venecia. De Katie Svitlik, una fotógrafa estadounidense, artista estadounidense afincada en Oaxaca, una aproximación a un archivo erótico que ella compró en San Francisco y que tiene, pues es un archivo un poco ignominioso, porque son mujeres afroamericanas y básicamente son fotos de sus genitales, ¿no? Entonces Katie tuvo este archivo por cerca de una década sin saber cómo intervenirlo, y desarrolló una serie de piezas en donde ella de alguna forma se posiciona desde la plástica para interpelar a esas subjetividades borradas por la mirada erótica masculina, ¿no? Entonces esto es un ambrotipo, es decir, una foto en sustrato de vidrio, y estas impresiones fotográficas láser intervenidas con grana cochinilla. Uno de los premios de adquisición que fue muy polémico, Sofía Erzagüite con Ebrinaite Moser-Ladiner, que todo esto es fotoanáloga, por eso pusimos esta vitrina con las bitácoras, las hojas de contacto, las impresiones de trabajo y obviamente el montaje en sala, ¿no? Que es este devaneo, esta deriva por la marginalidad en Europa, que ha continuado de manera muy consistente en proyectos mucho más recientes como Colgate y las pandillas con las que está trabajando actualmente en Nuevo León. Una pieza que también fue muy polémica. ¿Por qué meter una escultura en un concurso de fotografía? Bueno, pues porque durante el proceso de trabajo con los artistas, muchas de las piezas con las que fueron seleccionadas ya se habían visto en otras curadurías. La Bienal de Fotografía, hasta esta edición, te decía que podías meter lo que habías producido durante los últimos 2 años. A partir de esta edición solo puedes meter imágenes inéditas. ¿Por qué? Nos topamos con muchos artistas que habían presentado la misma serie, un mismo proyecto, otros concursos, y que habían quedado seleccionados en esos concursos. Entonces, de repente estábamos hablándonos entre gente de instituciones culturales o jurados que nos decían, oigan, ya me enteré por el artista que el artista está en este concurso, lo seleccionamos con estas imágenes, esta convocatoria dice que tienen que ser inéditas, no las pueden presentar, pues aquí sí podemos, aquí vamos a cambiar la obra. Entonces, en muchos casos por eso sí hicieron cambios. Y hubo negociaciones muy largas con los artistas. En el caso de Carlos Iván, o sea, él de alguna forma había puesto en circulación casi simultáneamente a través de certámenes y de residencias toda su producción bidimensional visual. Entonces dijimos, necesitamos una pieza que no se haya visto y que refleje tu producción reciente, y resultó ser una escultura, y dijimos, bueno, pues vamos a apostar por ello, para evitar lo que nosotros creíamos era un conflicto de intereses institucional, que después vino a ser parte de una polémica muy encendida, ¿no? Que además mucha gente, pero es que esto no es imagen. Y Juan Antonio Molina decía, claro que sí, es un índice. O sea, si semánticamente alguien no entiende que esto es una imagen, entonces tenemos un problema con la comprensión del arte, ¿no? Y bueno, aquí hay un par de imágenes complementarias de la producción de Carlos Iván, para que se entienda que lo que se presenta dentro de la imagen no parte de la nada, sino también
parte de una exploración constante entre escultura, imagen, instalación, etc., ¿no? A ver. Días Rojos, una intervención a espacio de Bruno Ruiz, que tenía un video en un celular con un audio muy fuerte y que tenía la virtud de haber sido trabajada con jóvenes de población de la calle que vivían enfrente del centro de la imagen. Entonces Bruno se hace su amigo y hizo varias cosas con ellos, es decir, hicieron un fanzine juntos, una máquina de tatuajes, los tatuó, hizo estos videos que eran un poco como videos para entender la vida de la calle. Y bueno, pues como originalmente se había presentado como instalación, Bruno nos dijo, ¿puedo reconstruir instalación en la Bienal? Claro, por supuesto, ¿no? Es parte del fanzine que hizo. Vistas de la sala. Lorimoni de J. Izquierdo, que es senegalés que llega como inmigrante ilegal a España y que después se vuelve una estrella de YouTube y que gracias a estos obtiene la nacionalidad española. Claro, no fue sencillo, lo arrestaron, intentaron deportar, hay gente que siempre está en contra de él como figura pública, pero bueno, se ha vuelto un emblema para la comunidad senegalesa afincada en España. Y también porque fue un fenómeno de internet, no solo en YouTube, sino también a nivel de memes. Es como la primera celebridad que que tiene como una cascada de memes que se volvieron rápidamente de uso popular entre la comunidad habla hispana, ¿no? Es decir, era tan popular que uno puede conocer los memes en Colombia, en Perú, en España, en México, ¿no? Aunque no eran inocentes, porque luego J encontró que parte del éxito de Lorimoni no solo eran sus videos de baja producción en YouTube, sino que también había un departamento de marketing que hacía los memes. Entonces o sea, cero espontaneidad, estaban totalmente programados y dirigidos, ¿no? Déjame ver qué más puedo. Es que como a ver qué más. Bueno, Iván Manríquez también, o sea, junto con Adrián Reñé y con Iván Manríquez teníamos arte digital, de hecho, como parte de la Bienal. Entonces, bueno, lo de Iván tiene que ver con datos de cómo se están cambiando los sistemas de iluminación público entre Nuevo Laredo y la ciudad de Monterrey. Y con estas imágenes que toma de Google Earth nocturnas, hace animaciones digitales y luego también interpretación de datos, que era una instalación bastante más elaborada, ¿no? Yael Martínez, un fotodocumentalista que ganó el premio del público, además con un trabajo que está como muy, muy consolidado en el extranjero. Aquí, vamos a decir, el matiz para la Bienal es que él nos pidió incluir un testimonio de una madre que había perdido a sus 2 hijos como víctimas de la desaparición forzada en la Sierra de Guerrero, y bueno, pues era parte de la pieza, ¿no? Es decir, era un elemento constitutivo de la pieza, el audio del testimonio, junto con una selección de su serie, ¿no? De Abigail Marmolejo Juntas, un trabajo en el cual la madre de Abigail trabaja como vigilante, como guardia de seguridad, en turnos de 12x12 o 24x24, se ven poco, entonces lo que hace Abigail es que compra una cámara de vigilancia para grabar el único momento en que conviven, que es cuando la mamá se está preparando para irse a su trabajo, y entonces, bueno, pues ella está en la cama medio dormida y medio platicando con ella, y solo se captura esto en video y se presenta el desmontaje en stills, ¿no? De las pocas piezas que tenían una reflexión sobre el deseo, junto con la de Katie Svitlik, de Javier León Cuevas, que era este doble muro, en donde en una primera mampara había esta selección de fotos bastante melancólicas, y luego detrás había unas cajas de luz en donde se podían ver varones como en un estado de éxtasis, y que solo se podía ver si te acercabas a las reuniones que habíamos hecho, ¿no? Y también fue como un montaje posográfico que
nos costó mucho trabajo resolver porque Javier lo tenía, o sea, lo había experimentado antes en un montaje previo, pero para el centro de la imagen, con las piezas, con todo esto, o sea, tuvimos que hacer croquis con meses de anticipación para llegar a esta solución, ¿no? Que parece, o sea, que lo hacía ver muy sutil, pero que fue una negociación con los museógrafos, con el equipo de montaje, con el propio artista, ¿no? Bueno, de Ricardo Cárdenas, papel fotográfico expuesto pero no revelado, y algo muy interesante es que la interacción con este espacio fue muy padre. Yo todavía tengo que pedirle a Ricardo porque presentó una conferencia en Centro de la Imagen, todas las selfies que se habían hecho en ese espacio y que no tenían nada que ver con su pieza, pero que decían es que ya es otra pieza, ¿no? Como la apropiación del espacio, de la instalación, y bueno, otra vez una reflexión sobre la violencia, ¿no? Y pues las imágenes que están en estas hojas son imágenes de violencia, pero pues no lo sabremos porque no están reveladas, ¿no? De hecho, se le devolvió este paquete a Ricardo, y él obviamente lo reveló, y obviamente lo que encontró fue marcas de manos, ¿no? Que también es un poco como esta marca del contacto físico, como un poco del trato que tiene el papel, ¿no? Por ejemplo, otra vez otro cruce entre gráfica, fotografía, un proyecto de maestría de la Academia de San Carlos, estos viajes de la periferia al centro de la ciudad utilizando película análoga, formato panorámico, pasado luego a un soporte gráfico y luego transferido al lienzo, ¿no? Otro de los premios que fue muy controvertido, el de Diego Berruecos, que utiliza esta obra señera de Ed Ruscha, un libro en realidad, las 26 Gasoline Stations, y que lo que hace Diego es tomar esa obra importante, clave en el minimalismo californiano, para no tanto copiar la obra, sino para utilizar esta solución formal como pauta para hacer una reflexión sobre el desmantelamiento de Pemex, que fue algo que fue muy difícil explicar, o más bien mucha gente no quiso entender, ¿no? De Najatán Navarro, un fotógrafo emergente sonorense, un trabajo sobre estos personajes verdaderamente liminales que viven en la ciudad de Hermosillo. Muchos de ellos son migrantes deportados y han caminado desde Mexicali hasta Hermosillo, que no son pocos kilómetros, y muchos de ellos ya presentan claros síntomas de enfermedad mental, por deshidratación, por desnutrición. Es una comunidad que está asistida por organizaciones de la sociedad civil y que vive en realidad en condiciones muy precarias, ¿no? De Ramiro Chávez, que es como un favorito de las bienales. Ramiro venía de una foto muy orientada hacia el paisajismo y luego comenzó a cruzarlo con procesos de gráfica, con procesos de imágenes recuperadas y también con otros procesos como la heliografía. Entonces, La Loma del Orto es un proyecto muy largo en donde todo nace de un lugar llamado Miramar, que era una ciudad balneario en Argentina, y entonces esta ciudad está prácticamente abandonada, y para él un poco es eso, La Loma del Orto. ¿Qué es La Loma del Orto? Es el equivalente sudaca de decir la chingada. O sea, es decir, es enviarte a un lugar inexistente pero muy lejano en donde pues, o sea, nadie quiere ir. Entonces, como ese lugar está inexplorado
poco habitado, desconocido. Un poco dijo Ramiro, ¿y qué tal si yo quiero habitar la Loma del Orto? Hacerlo mi país, mi ciudad, o sea, ese lugar donde nadie quiere ir, ¿yo qué tal si yo lo puedo volver como mi ciudad, la ciudad que yo siempre había pensado? Y así nace la Loma del Orto, que ha devenido en un libro de artista y que ha devenido en escultura, en fotoinstalación. Pues bueno, pues ahí. Y de hecho, justo el año pasado, con una derivación de este proyecto, participó en una muestra de pintura. Es decir, hay imágenes tomadas de la Loma del Orto, que son las estas pinturas que estuvieron en Pintura Reactiva, una curaduría sobre pintura mexicana, ¿no? Entonces, otra vez, ya no hay límites en cuanto a que un artista sea solicitado por un certamen nacional o un curador para hablar desde diferentes modalidades sobre lo plástico y sobre lo visual, ¿no? Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ok. Ah, ok, bueno. Ok. Yazahara Gómez, una fotógrafa española afincada en México, esta documentación de un hotel en Ciudad Juárez, donde vivía la Policía Federal, y que luego, como la sede del consulado americano se mudó a otro barrio, los dueños del hotel, en lugar de, o sea, muy inteligentemente, montaron un nuevo hotel cerca de la nueva sede y abandonaron ese edificio. Entonces, lo que hace Yazahara es documentar todos los cuartos de este hotel, que fue víctima de despojo, y fue muy interesante porque para ella es una alegoría de Ciudad Juárez. Y esto es una lectura desde la fotodocumental, ¿no? ¿Qué más? Bueno, para alegorías de la Goldbar, también una pieza muy poco entendida, porque en realidad era un evento que era difícil contextualizar sin meternos en problemas. Esta instalación, creo que bueno, no importa, ya no puedo regresarla. Ya, ok. Esta instalación conmemora un atentado que tuvo el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI en la Ciudad de México en 2006, y que es como uno de los primeros síntomas de cómo el partido hegemónico se estaba comiendo a sí mismo, ¿no? O sea, había comenzado su proceso de canibalismo, que ahora ya se puede decir que es un proceso básicamente de necrosis. Y fue un evento que en su momento fue mediático, pero que fue rápidamente olvidado. Y nosotros no podíamos hacer una puesta en sala con mesas de trabajo y documentos sin meternos en una bronca de estar como tocando una fibra sensible en términos políticos. Entonces resolvimos que la documentación, o sea, junto con la propia artista, quedara integrada en esta, como en esta puesta en escena bastante precaria, en alusión al auditorio, con un video que cerraba su serie para alegorías. Para alegorías es una serie de videos en donde lo que hace Adela es reproducir en tamaño real gasolineras, cajeros automáticos, tiendas del Oxxo, y los vuela con pirotecnia. Laboratorios de droga, microbuses, etc. Y los vuela con pirotecnia, y eso lo queda como un video en monocanal. Pero el último video de la serie es únicamente esta camioneta que se acerca a un canal en el Estado de México donde trabajan los cueteros, y avientan esta muy mala réplica de un busto de Plutarco Elías Calles, con una frase que estaba inscrita en la base de la cabeza cuando hicieron el atentado, que decía Plutarco putos, y era como muy extraño porque era como de, está ofendiendo Plutarco, está ofendiendo a los priistas porque se han olvidado Plutarco Elías Calles, o sea, ¿cómo? Y entonces esta ambigüedad es lo que nutre también la propia obra en video y la instalación que resultó, ¿no? Y bueno, tuvimos video como en gran formato, y bueno, yo creo que yo lo dejaría hasta acá. Bueno, pero antes sí un poco, hubo crítica, sí tuvimos mucha crítica, y a mí lo que me ha gustado fue como, o sea, yo sí me di la tarea de juntar como todas las menciones de crítica que tuvimos y como sacar los highlights. O sea, ha sido una de las bienales
no solo de fotografía, sino un certamen nacional con la mayor cantidad de crítica que se haya podido, pues ahora sí que recabar. Tuvimos más de 40 notas de prensa, que eso es fantástico en sí mismo. Y tuvimos muy buenas reflexiones, artículos realmente de análisis, de crítica, así, propositivos, como una docena. Pero la verdad es que es un lujo en un país en donde la crítica siempre se queda corta, ¿no? Bueno, muchas voces, muchos posicionamientos, gente que estaba de acuerdo, gente que estaba en desacuerdo, gente que estaba muy en desacuerdo, gente que estaba un poco más de acuerdo. Entonces, y además fue muy padre porque miembros de la comunidad fotográfica que ya no iban al centro de la imagen, fueron al centro de la imagen para ver si de verdad la Bienal era tan mala como les habían dicho. Es decir, le devolvimos público a la institución, o sea, eso es importante. Y mucho más importante es que esa gente decidió hacerse un criterio propio, que no solo era lo que leía, se dijo, yo quiero ver si de veras es tan malo como dicen. Y además tuvo una resonancia impresionante, había gente de España que me preguntaba, pero ¿por qué tienen tanto jaleo con una bienal de foto? O sea, si me decían los españoles, ¿a quién le preocupa la foto? ¿Por qué se pelean por una bienal de foto? ¿De qué hablan, no? Y también gente de Alemania, este año conocí a un profesor de la Hochschule de Berlín, y me dijo, esa bienal, sí, vine y me tocó y la vi, y cuéntame cómo estuvo todo ese relajo, porque es muy interesante, pues, ¿no? Como la resonancia que va adquiriendo y cuando la ves a la distancia, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, voy a dejarlo hasta aquí y quiero dar paso a las preguntas que tengan sobre la Bienal y si nos queda un poco de tiempo, pues podemos explorar un último documento, pero mientras tanto me gustaría escuchar sus comentarios y preguntas sobre la Bienal. Disculpa, Irving. Sí, dime. En las bienales, en las últimas bienales, la naturaleza de los proyectos sigue siendo de este tipo, es decir, muy abierto en cuanto a los formatos. Sí, de hecho, sí, o sea, de hecho no hay un límite, pues, ¿no? En ese sentido. Pero en esta edición de la Bienal el jurado decidió ser muy conservador. De hecho, esta 18ª edición resultó ser pues bien bidimensional, con un par de piezas que se salían un poco al espacio, pero fue una cosa del jurado, ¿eh? O sea, no fue que alguien les dijera no admitan lo demás, sino eso fue el jurado. O sea, creo que el jurado sintió mucha presión. Pero, esto nos lo había comentado Marcela Chao, que es historiadora del arte, y nos dijo, la historia del arte, siempre que hay un gesto muy transgresor, por ejemplo, en un certamen nacional, lo siguiente que viene es muy conservador. O sea, así es la historia del arte. Y en efecto, se cumplió. O sea, sí, tuvimos una bienal propositiva y la siguiente es como bastante correcta, ¿no? O sea, no incomoda a nadie. Entonces, de hecho, algunos participantes de esta edición de la Bienal le han llamado la Bienal olvidada, porque ha quedado un poco desapercibida, ¿no? Cierto, ahora que lo comentas, sí visité la Bienal y no hubo algo que me llamara tanto la atención. O sea, los proyectos que ganaron se me hicieron interesantes, pero visualmente sí siento que fue menos propositiva que esta que estás presentando aquí. Y entonces ya no formas parte de este jurado, ya no… No, mira, cada edición de la Bienal llama a un jurado distinto. O sea, yo fui invitado únicamente con ocasión de la 17ª Bienal. Yo no trabajo en Centro de la Imagen, es decir, mi relación con la institución se da con base en el proyecto de esa edición de la Bienal, pero yo no trabajo de planta, pues, ¿no? Entonces, ya no tuve yo injerencia en la siguiente edición. Entonces, a menos que sí ha pasado que hay integrantes del mundo de la academia o del arte que han sido más de una vez jurado de la Bienal, ¿no? José Luis Barrios, Laura González, Armando Cristeto, que sí han sido más de 2 ocasiones jurados de la Bienal, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad
no sé si quizá me encantaría volver a ser jurado del Bienal, puede ser, ojalá suceda, pero no tengo una relación tan directa con la institución, pues porque solamente fui invitado para esa ocasión. Viendo estos dos proyectos que presentas y tu interés por la cuestión de la materialidad y la hibridación de medios y de soportes, no sé si es demasiado directa o complicado, pero ¿dónde está para ti lo fotográfico ya? No una definición ni una ontología mucho menos, sino ¿dónde radica tu interés por esto en lo que tú trabajas, ¿no? Que es tu interés principal, si es la imagen, si te vas al concepto de imago como aquel origen, ¿no? En el tiempo, si es el residuo lo que te interesa, ¿dónde ubicas para ti, en lo personal, el concepto de lo fotográfico, ¿no? Te lo voy a responder de una manera un poco elíptica, pero espero que sí quede claro. Mientras fui tallerista del programa de fotografía contemporánea de 2011 a 2018, inicialmente solo teníamos fotógrafos como estudiantes, como participantes del taller. Pero muy pronto comenzaron a llegar gente de la danza, del cine y de las artes visuales. Y nos dimos cuenta que era más sencillo que nosotros aprendiéramos, o sea, nosotros los tutores y los propios integrantes de las generaciones, de los que venían de las otras áreas, que los que sabíamos de fotografía les enseñáramos a ellos. Es decir, yo aprendí orgánicamente que si solo nos quedábamos con lo fotográfico, estábamos dejando de lado una gran cantidad de posibilidades formales para darle buen fin a un proyecto. Y esto lo aprendí porque muchas veces veíamos a participantes del PFC castigándose por solo usar fotografía. Y era como de no, si lo tuyo es dibujar, si lo tuyo es el video, o sea, no lo excluyas del proceso fotográfico, intégralo. Y entonces se fueron dando procesos de enriquecimiento cada vez más complejos en el sentido de que ya no era una sola resolución medial, ya no era solo foto, sino era foto y video, foto y escultura, foto y audio. Y entonces, en realidad para mí, la fotografía siempre ha sido para mí un trampolín, o sea, siempre regreso a lo fotográfico. Y para mí tiene que ver con cómo la fotografía obliga necesariamente a que desde la imagen, desde lo visual, engarces otros procesos de representación, que no son necesariamente visuales, ¿no? Que pueden ser el texto, el sonido, o la intervención en el espacio, la escultura. Y porque también en algún punto nos dimos cuenta, como miembros del PFC, que esa era un poco también la razón misma del proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque un proceso educativo no formal tiene la enorme virtud de ser muy intenso, muy puntual y sobre todo tiene que estar basado en cuestionar las bases de conocimiento del participante, ¿no? Es decir, si viene de un canon muy establecido, hay que empujarlo a que se salga de los márgenes. Entonces, en ese juego como de empujarlo en un momento crítico, es cuando salen resultados muy interesantes, ¿no? El siguiente proyecto puede ser resuelto de manera muy clásica o muy convencional, pero ya tuvo la experiencia de resolverlo de una manera distinta. Entonces, esa es la parte por la cual a mí me interesa mucho seguir trabajando desde la imagen y desde lo fotográfico. Para mí no es, vamos a decirlo, no es que me aburra de la fotografía o es que me canse, sino para mí siempre es una suerte de reservorio, porque una característica que yo veo en la fotografía mexicana contemporánea es que empezamos a trabajar con imágenes y esto se empieza a desbordar. Y se empieza a desbordar y entonces tenemos, sobre todo con estas generaciones de fotógrafos que están por debajo de los 40, entre los 20 y los 40, proyectos que empezaron como una puesta, o sea, como imágenes, como una serie, y luego se vuelven fotolibros, propuestas mucho más complejas, que involucran ya videos editados que no son de 3 minutos, sino son mucho más largos, ya con una estructura más bien documental o muy narrativa. Entonces, para mí, tiene que ver con cómo la fotografía se vuelve una suerte de caja negra
como de que en realidad no solo te va a dar imágenes, sino te va a dar otros procesos de producción y representación artística que no se agotan únicamente en la imagen fotográfica. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí. Hola. Entonces, ante esas necesidades surgió la propuesta de la Bienal, de la 17ª Bienal, con respecto a que faltaban estas propuestas de ser vistas dentro de este gran mundo de la fotografía en México. Ajá, porque justamente, bueno, yo fui a ver esa Bienal y sí como que había cambiado muchísimo con respecto a las bienales pasadas, ¿no? Porque sí faltaba muchísimo la lectura de la imagen más allá del propio medio fotográfico bidimensional, ¿no? Entonces, bueno, no sé, con un poco de la respuesta que diste anteriormente, se podría decir que por eso surge como la intención de esa Bienal. También habría que aclarar que para la convocatoria de la 17ª Bienal se especificó que participaran artistas visuales y artistas que trabajaban con GIF, con memes, con imágenes tomadas del internet, con soportes digitales, o sea, es decir, o con proyectos incluso de net art, no sé si explícitamente, pero es de esa forma. Por ahí andaba Adrián Reñé, que tiene una narrativa muy elaborada a partir de la animación digital y que también estuvo seleccionado en la Bienal, pero también ha estado seleccionado en muchos otros concursos nacionales. Entonces, sí había un espíritu desde la convocatoria de esa Bienal por invitar a otras formas de entender lo visual junto con lo fotográfico. Yo creo que ahí se repitió un fenómeno que sucedió en 99 de que parecía que todo lo demás se comía lo fotográfico, cuando en realidad era como, esto en realidad es un universo de imágenes y un universo de quehaceres de representación que, o sea, usualmente los presentan divididos en cajitas y que nosotros habíamos solamente abierto ciertas esclusas para que interactuaran, pero aún así no estaban del todo desbordadas, sino estaban ahí interactuando un poco, de repente generando fricciones, de repente muy bien entremezcladas, ¿no? Pero era hablar de eso, ¿no? Que no es tan sencillo hablar de la imagen sin pasar por otros procesos que no sean estrictamente fotográficos. Y eso fue un poco la apuesta de esta Bienal. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, duda, comentario de este proyecto, del anterior, por ejemplo. A mí me gustaría saber también, o sea, bueno, muchas cosas. A mí particularmente esta Bienal me pareció muy interesante, muy apropiada al tiempo y generaba muchos diálogos o interlocuciones muy potentes para todos lados, ¿no? Estaba detonando. Yo no sé si antes habían hecho también, por ejemplo, esta suerte de diálogo entre los seleccionados y apostar por otro tipo de trabajo hacia la exposición, porque a lo que yo había entendido desde antes, en realidad era como esta suerte siempre de seleccionar obras, se monta y hasta terminamos, ¿no? A mí esa cuestión de dialogar entre curadores, artistas y poder llevar a otro rumbo, tal vez no el primero previsto, de la obra me parecía fantástico, ¿no? Evidenciando por supuesto los procesos artísticos de diálogo, y eso creo que también era un poco lo incómodo, ¿no? Creo que al espectador, a la espectadora le generaba le chirriaba, era un poco molesto tener que entender no solamente una imagen que dices, oh, qué bonita, qué luz, qué cosas, y seguir a la siguiente imagen, ¿no? Sino que también demandaba muchísimo más de una serie de espectadores y espectadores, ¿no? Y bueno, eso, sobre el proceso, ¿cómo fue? Si ustedes participaron desde la convocatoria y decidieron hacer este trabajo conjunto. Y otra pregunta sería, ¿cómo presentar la cara, estar en estos debates, generar, pues sí, como
una suerte de estrategia en relación a toda, es que de verdad se hizo una vorágine, tuvieron que hacer pues encuentro de varios días con varias personas como para poner en la mesa qué era la imagen, qué era la fotografía, de qué se trataba. O sea, que eso me parece también que son asuntos colaterales que son interesantes también, tal vez, no sé, que nos cuentes. Bueno, en el caso de Amanda y mío, nosotros nos pusimos manos a la obra después de que se publicaron los resultados y propusimos un cronograma al centro de la imagen, y entonces fue decisión de Amanda y de un servidor interactuar tan pronto como fuera posible con los seleccionados y tener conversaciones. Y eso fue muy importante porque eso permitió que la Bienal tuviera este tipo de solución. O sea, que trabajáramos con ciertos proyectos, con ciertos artistas, con ciertas piezas, porque hubo varias ocasiones para el diálogo. En algunos casos, el artista nos dijo, quiero presentar esto, solamente algunas cosas del montaje y nada más, ¿no? Bueno, entonces, pero sí hubo otros con los que tuvimos un desarrollo integral del proceso. Por ejemplo, el caso de Sofía Yarzagoitia es un proyecto originalmente editorial. Y entonces tuvimos una discusión muy fuerte porque le dijimos, pero vas a presentar el DOMI, ¿cómo lo vas a presentar? O sea, después nos explicó que había ganado un concurso editorial y que entonces tenía que hacer una solución a la sala. Bueno, ¿cómo lo vas a solucionar a la sala? Entonces pasamos cerca de 5 meses buscando una edición para Muro. Es decir, eran intercambios entre selección, croquis de montaje, o sea, de las 85 imágenes que conforman el libro, era reducirlas a 75, a 65, a 55, a menos de 50, a menos de 40, a menos de 30, o sea, fue un proceso largo, por ejemplo, ¿no? En todo caso, ¿no? Y en ese sentido, sí fue una cosa de la cual Amanda y yo estuvimos muy al pendiente todo el tiempo, ¿no? Ya en la segunda fase, el equipo de Centro de la Imagen nos ayudó muchísimo, porque pues sí, ellos ya entraban a la parte de producción y ya ellos hacían la vinculación con LMI, que fue nuestro patrocinador, o con ciertos proveedores, y ya resolvían cosas más técnicas, ¿no? De montaje, también de resolución del marcado, cosas, y que también fue muy importante porque también es bueno tener pues esa complementariedad en el equipo, porque pues uno no puede hacerlo todo, entonces en ese sentido. Y la otra parte, que fueron las mesas nacieron porque habíamos pensado desde mucho antes que queríamos tener encuentros con los autores. Originalmente habíamos sido muy ambiciosos, queríamos hacer un coloquio de la imagen y ya no se dio el tiempo, porque la propia producción de Bienal nos demandó todo. Y entonces, cuando propusimos las mesas, coincidió con todo el debate y dijimos, bueno, pues que hablen los artistas, que presenten su proceso y ya, pues quien quiera hacerse una idea que se la haga, ¿no? Y fue la verdad muy padre porque hubo participaciones muy destacadas y la verdad es que también rompió la tensión en el aire, porque la gente que fue se dio cuenta de que no eran ocurrencias, sino que eran resultado de procesos de investigación artística o de reflexión artística o de experimentación artística. Una cosa también interesante es que el problema que tuvo la Bienal, como cualquier muestra colectiva, es que hay proyectos muy ambiciosos en cuanto a sus alcances que no pueden ser presentados de manera íntegra en una colectiva. Entonces tú tienes que escoger qué vas a presentar. Y entonces, obviamente, como solo se ve una parte de todo el proceso, lo entiendes de una manera. Entonces, cuando ya tienes al artista y explica todo el proceso, pues ya cambia tu lectura. Entonces, era muy difícil lograrlo en una Bienal, ¿no? O sea, por los perfiles de los proyectos, por los participantes. Pues fue intentar mediar, pues también con el espacio, porque el Centro de la Imagen es un edificio adaptado como museo, no es un museo exprofeso, y porque además tiene muchas limitaciones museográficas, ¿no? Entonces también era aprender a jugar con eso y resolverlo. Entonces, pues sí, o sea, eso también va moldeando los resultados, no solo de la Bienal, sino de cualquier exhibición. Buenas noches. Una pregunta respecto a la convocatoria. Ustedes como jurado fueron invitados desde antes, es decir, ¿ustedes pudieron incidir en que la convocatoria fuera amplia o ya fue amplia cuando ustedes se incorporaron? Me refiero a esta cuestión de aceptar todo ese tipo de
obras fuera de lo bidimensional, fuera de lo tradicional. ¿Ustedes modificaron la convocatoria para ello? No, o sea, el jurado siempre es convocado después de que se publica la convocatoria. O sea, la estructura de la convocatoria la decide el equipo de Centro de la Imagen. Entonces, ¿fue una feliz coincidencia que esa convocatoria se aceptara otras manifestaciones? Así es. Gracias. No, y de hecho, una cosa muy importante es que a raíz de los resultados de esta Bienal, para la 18ª, que es la actual, sí se hicieron un grupo de trabajo para marcar lineamientos más definidos para las siguientes ediciones de las Bienales, ¿no? Si ahora se piden imágenes o proyectos inéditos, por ejemplo, se piden también como otro tipo de cuestiones que tienen que ver con que sean proyectos que no estén seleccionados en otros concursos, o sea, como que se volvió un poco más estricto, lo cual también impide también que sucedan estas controversias, ¿no? Pero sí hubo un efecto inmediato de lo que pasó con la 17ª, en la actual, en la 18ª, y eso fue también una decisión del Centro de la Imagen. Bueno, yo creo que debemos cerrar, ya llegó nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Irving, por la práctica. Yo pienso que hoy tuvimos una reflexión muy interesante que nos ayuda como a cerrar el capítulo de diplomado que dedicamos a prácticas que de alguna manera detonara la exposición de Rodrigo Moya. Y pues pienso que fue de gran provecho entender cómo se trabajó, ¿no? De por sí una expo que involucraba el lenguaje fotográfico y pues esta bienal que, como tú mismo mencionaste y todos sabíamos, ¿no? Había sido bastante controversial y que deja unos temas que creo que en algún momento con los que participamos del diplomado estaría padre tocar, y ojalá pues en una visita próxima tuya. Muchas gracias, Irving, te damos un aplauso y pues muchas gracias a todos por asistir.